vamos a predicar, y quiero que se pongan sobre sus pies porque vamos a leer un texto. Y voy a predicar con el título, porque un paréntesis. Yo subí aquí y no les dije el saludo que corresponde para todo este mes. Ayúdeme usted mismo a saludarse y decir: ¡Feliz mes de la Biblia! Y hoy voy a predicar con el título: Escrito está. Dígalo conmigo. 1, 2 y 3. Escrito está. Y vamos a leer en Mateo 4, del 1 al 11. Como referencia vamos a iniciar con este texto en Reina Valera 60. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el 11 dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Pueden sentarse, amados hermanos. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Sabe? Desde Génesis se nos habla acerca del poder que involucra la palabra del Señor. Y usted dirá: ¿y cómo? Claro, en Génesis se nos habla cómo de la nada el Señor, por el poder de su palabra, creó todo. Imaginen esto: si yo quiero crear algo, tengo que buscar materia prima. ¿Usted ha escuchado ese término en la producción? Materia prima. Son los elementos que se van a transformar o a combinar de una manera adecuada para formar el producto final. Quizás un producto que no existía antes, que usted lo ideó. Y oro, ¿verdad?, para que Dios ponga revelación en el corazón y la mente de los que aquí están, para que diseñen productos nuevos, estrategias que sean para prosperidad en todo el sentido de la palabra. Pero saben, nosotros necesitamos materia prima para crear eso, herramientas. Necesitamos dedicar tiempo en un proceso. Ahora, Dios, por el poder de su palabra, solamente necesitaba decir la palabra. Dijo Dios: que sea la luz. Y así fue. Él creó las lumbreras de los cielos. Él formó la tierra por el poder de su palabra. Lo único que la Biblia describe que tomó en sus manos fue para crear al hombre, ¿verdad? Y la mujer. Cuando digo al hombre, me refiero a la humanidad en sentido literal y general. Pero por el poder de la palabra de Dios, cuando Dios dice, es hecho. Nosotros tenemos que entender el poder que encierra la palabra de Dios. Y recuerdo, no es el tema de predicación hoy, pero recuerdo ese encuentro
con este centurión que no se sentía digno de que Jesús fuera a su casa y dijo, pero eso no es obstáculo para yo recibir mi milagro, porque yo sé que una palabra tuya bastará para sanarlo. ¡Qué convicción, qué fe! De que había un poder innegable, un poder transformador, un poder salvador, un poder restaurador, un poder sanador en la palabra del Señor. Y Génesis nos habla del poder creador de esta palabra. Ahora, luego Juan, en los evangelios, nos habla del verbo. Y todos nosotros sabemos que gramaticalmente un verbo es una palabra de acción. Es decir, que Juan nos está hablando no solamente de la palabra de Dios, sino la palabra de Dios puesta en acción. La palabra viva de Dios. ¡Wow! De quien Juan nos está hablando ya no es solamente una palabra, no es una palabra llena de poder, sino que también es una palabra que se está poniendo en acción. Es una palabra que en sí misma está viva. Y una palabra que no es una composición gramatical, sino que es una persona. Es decir, que todo ese poder sanador, todo ese poder salvador, todo ese poder restaurador, todo ese poder creativo y creador que hablaba, se hizo persona. Está contenida en una persona. Y esa persona es Jesús. Y volvemos al Génesis porque Juan dice que en el principio, es decir, en el Génesis, ya ese verbo, esa palabra viva, esa persona que contiene el poder de la palabra, ya era. Y que por él, por el poder de la palabra, en él y para él, todo lo que existe fue hecho. Ese es Jesús, a quien tú y yo le servimos. Pero, ¿y por qué yo digo todo esto? Si yo dije que iba a predicar de escrito está, porque tenemos que entender qué es lo que está escrito en la Biblia. Tenemos que entender qué es lo que habla y de quién habla la Biblia, qué contiene y dónde está y radica el poder que está en la palabra de Dios. Es sorprendente todavía hoy que este Jesús, quien es la palabra viva de Dios, cuando fue llevado por el Espíritu a ser tentado en el desierto, bajo las más difíciles condiciones que ser humano alguno ha podido experimentar. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en un desierto. Miren, no hay que tener visa, váyase ahí a las dunas de Baní. Y de verdad usted sube y se tira una foto en la cumbre que está allá, que le da la vista al mar. Y usted me la manda a mí. Y yo le garantizo, le voy a regalar 2 Gatorade cuando usted venga. Porque hermanos, miren, doy gracias a Dios que mi esposa está en buena condición física y que hace ejercicio todos los días. Tenemos que emular eso todos nosotros. Haced como ella hace. Como en las bodas de Caná, ¿verdad? Haced lo que ella diga en ese aspecto. Porque yo subí, pero cuando estaba ahí le dije, no salgo de aquí. Y mi esposa, yo a duras penas subí, salió corriendo de allá porque habíamos dejado unos Gatorade en el vehículo. Y ella bajó de la cumbre, yo fui tratando así como en el desierto, bajando. Yo dije, no, me voy a morir aquí. Dios mío, ni herencia me va a tocar, me va a dar tiempo de repartir, pero yo no tengo que repartir, así que estamos bien en ese lado.
Y ella llegó al vehículo y volvió trotando en esas condiciones para darme el Gatorade. Y así, gracias a Dios, estoy aquí vivo. Pero yo no sé cuántos han podido estar en un desierto en la noche también, donde la brisa es tan fuerte que a usted para caminar, usted cree que usted es un papel, que la brisa se lo va a llevar. Así que las condiciones son extremas y Jesús estuvo 40 días y 40 noches en las más difíciles de las condiciones que un ser humano puede tolerar y soportar. Y nosotros creemos que el dolor de cabeza nuestro es lo más difícil que le puede pasar a alguien en el mundo. Nosotros creemos que el problema mío, esa discusión que tuve con mi esposo, con mi esposa, que el no tener para pagar el colegio o la renta este mes, que me cortaron el teléfono o la luz, o tengo que decir los apagones. Nosotros creemos que eso es lo más difícil porque es lo que me está pasando a mí. El problema más difícil es el mío. Y en medio de circunstancias muy adversas, sin comida, lo esencial, lo básico, ayunando. De verdad que yo me río cada vez que yo leo este texto. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Las primeras 3 horas ya yo tenía hambre. De verdad, de pensar que estoy en el desierto y que no sé cuándo voy a comer, ya a 3 horas de estar ahí ya yo tenía hambre. Y la Biblia dice, lo dice así, ¿lo leyeron? Dice, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¡Wow! Y en medio de esa situación, le llegó la tentación. Y saben, no recurrió ni siquiera a su identidad. Que él pudo decir, pero ¿y tú quién te crees? ¿Tú sabes quién soy yo? Porque yo sé que tú sabes quién soy yo. No recurrió a su identidad, no recurrió a sus recursos, no recurrió ni siquiera al poder que había en él para hacer milagros, porque Satanás quería y era una de las tentaciones. Yo les pregunto a usted, porque yo quiero saber el grado de vivir por fe y para fe de usted. Si Jesús le decía a las piedras que se convirtieran en pan, ¿qué usted cree por la fe? Yo sé que racionalmente podemos dudar alguna cosa, pero por la fe, dígame a alguien, ¿qué usted cree que hubiera pasado? Que se convertía en pan. ¿Y qué había de malo entonces que él lo hiciera? Si él podía, si es el mismo Dios que desde el principio era y que del cielo derramó un alimento nuevo llamado el maná para sostener al pueblo, un alimento que no podían ni guardarlo porque tenían que depender de Dios todos los días. Entonces, ¿qué había de malo si él, después de ayunar, porque acuérdense que ayunó 40 días, 40 noches y tuvo hambre, decía ahora, Padre, convierte esta piedra en pan? Nada de malo, solo que habría cedido a la tentación. Y ceder a la tentación, ¿cómo se llama? Yo le dije, ser tentado no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Hubiera cedido a esa tentación y hubiera pecado, pero a él no conoció pecado, sino que por nosotros, por amor a ti, a mí, por misericordia, él fue hecho pecado para que tú y yo, que sí hemos cedido a muchísimas tentaciones, hoy podamos clamar a él, a su sacrificio, a su vida justa, para nosotros recibir la misericordia que le corresponde a él. Y en medio de eso, él no se aferró a su identidad, no se aferró a su poder, sino que lo que utilizó para soportar esa tentación fue la palabra de Dios que está escrita. Varias veces fue tentado y varias veces respondió, escrito está. Incluso no sé si usted notó que en una el enemigo dijo, no, espérate, pues yo soy sagaz, soy astuto, entonces te voy a decir primero que algo está escrito para que tú tengas que hacerlo. Y él le tuvo que decir, pero escrito también está.
para que si vienen a manipular la palabra de Dios, a forzarla, el Señor se la pone en el contexto adecuado y le dice, sí, eso que dices está escrito, pero cuando la medimos contra el contexto bíblico, escrito también estás que al Señor tu Dios no tentarás. La Biblia no se contradice a ella misma. Y entonces yo me pregunto, ¿qué clase de poder habita en nosotros? Que nosotros queremos resolver los problemas de todas las maneras, menos de la manera que Cristo, el Hijo de Dios, resolvió. Y me refiero a la tentación. Les digo, Él pudo usar el poder, Él pudo usar su identidad, Él pudo usar su jerarquía. Y Él se aferró a lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántos tienen esa palabra de Dios? ¿Cuántos saben que hay allí escrito para ti promesas de esperanza y de fe? Entonces, ¿qué vamos a usar para vencer la tentación? Díganmelo ustedes, por favor. Lo que escrito está. No necesitamos inventar el agua tibia, no necesitamos ahí materia prima para crear un producto nuevo. La palabra de Dios ha sido escrita para nosotros y debemos grabarla en nuestra mente, en nuestro corazón, para conocerla, para amarla y para vivirla. Jesús, en medio de su situación más difícil, citó la palabra y dijo, escrito está. Pero tú y yo queremos enfrentar el día a día. Entendemos, como dije, que nuestros problemas son los más grandes. Las tentaciones nuestras son más profundas, ¿no? Porque es que a Cristo, la Biblia dice que fue tentado en todo y nunca. Wow, qué categórico es ese nunca. Y nunca pecó. Pero entonces tú y yo queremos enfrentar todo eso y no conocemos la palabra. No aplicamos la palabra. Y no vivimos la palabra. El equipo de Comité Promesa de la Biblia, este año yo soy parte de la Sociedad Bíblica Dominicana. Tuvimos reuniones orando, buscando el rostro de Dios y llegamos a la conclusión de que ese era el tema de este mes, de este año, para la celebración del mes de la Biblia. Vivamos la palabra. Porque nosotros a veces nos convertimos en espectadores, nos convertimos, como la Biblia misma dice, en oidores de la palabra. Y la verdad es que la letra en sí mismo no puede dar vida. Nosotros tenemos que aplicarla para que ella se haga vida en nuestras vidas. No sean tan solo oidores. Es bueno oír la palabra de Dios. Ahora mismo estamos siendo edificados. La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? Tenemos que oír la palabra de Dios, pero mucho mejor es vivir, aplicar, hacer la palabra de Dios. Y que se diga de ti y de mí, mira ahí donde van los hacedores de la palabra de Dios. Es sorprendente cómo nosotros una y otra vez nos preguntamos el qué. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? También podríamos preguntar el quién. ¿De quién dice la palabra esto? ¿Quién dice la palabra que es mi ayudador? Wow, ¿por qué no nos preguntamos esas cosas? ¿Por qué no preguntamos qué dice la palabra en esta situación? ¿De quién me habla la palabra de Dios? Esas son las preguntas que nos hacemos. Pudiéramos también nosotros preguntar ¿para qué? Oye, qué pregunta es tan bonita. ¿Qué? En medio de tu situación, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quién? ¿A quién te lleva la palabra de Dios? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito o el sentido de esta situación? ¿Para qué Dios te ha bendecido? Porque inmediatamente pensamos en algo malo. No, ¿para qué Dios me ha bendecido? O para que yo sea generoso y pueda también ayudar a otros, para que pueda ayudar su obra, para que la palabra de Dios corra. Ahora también, ¿para qué Dios ha permitido que yo pase esta situación tan difícil? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quiere Dios formar en mí? ¿A quién quiere Dios que luego yo ayude cuando Él me haya pasado al otro lado? Porque mira, no te vas a quedar en la prueba.
no te vas a quedar en el desierto es temporal. Y si está durando mucho dando vuelta en el desierto, la culpa no es de Dios, la culpa es tuya. Revisa para que no te muera en el desierto. Pudiéramos preguntar el para qué, cuál es el propósito de esta prueba, en qué se alinea con el propósito de Dios para mi vida. No, pero no preguntamos ni qué, ni quién, ni para qué. A nosotros nos encanta preguntar el cómo o el por qué. ¿Y cómo es que tú lo vas a hacer, Dios? No, yo no voy a dar un paso hasta que tú no me digas cómo. O ¿por qué a mí? A mí siempre me pasa esto. ¿Por qué para mí todo es más difícil? Veo gente sonriendo como si se hicieran esta pregunta. Inscríbame ahí en esa lista. Amén a mí mismo. Esto es una espada de doble filo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué necesitamos en todo momento estar requiriendo de Dios explicaciones? Cuando nosotros, ya yo lo dije el otro día que prediqué, nosotros no podemos entender a Dios. Imagínense qué tan tonto, y perdónenme que use esa palabra coloquial, pero qué tan tonto es que nosotros queramos entender el razonamiento de Dios. El cómo o el por qué. Vamos a tomar una de las frases que Jesús utilizó, a ver cómo se entiende eso. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imagínense, si nosotros tomamos eso literal, entonces hoy, que yo siempre digo, Señor, que al llegar a nuestros hogares encontremos qué comer. No, yo le voy a decir hoy, ustedes están recibiendo este alimento, así que lo que vamos a hacer, no coma ya nada más en el día y mañana vuelven aquí a la iglesia y yo vuelvo a predicar. Y no se apuren que yo voy a desayunar bien fuerte y todo para estar listo para predicarle bien. ¿Ustedes creen que racionalmente eso es lo que está diciendo Jesús en este pasaje? No existe la menor duda que Jesús, al enfrentarse a la tentación, sabía, conocía, vivía la palabra de Dios. Él mismo es la palabra de Dios hecha vida. Él es el verbo, es la palabra de Dios en acción. Y sabe que así como necesitamos alimentos para sobrevivir a cada día, necesitamos cada día escuchar la palabra de Dios, porque es la que nos sostiene en medio de toda situación. Y cuando Jesús dice, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, lo que te está diciendo es, tú dejas de comer. Tú dejas de comer por mucho tiempo. Algunos somos muy espirituales y hacemos un ayuno de 12 horas. Pero la verdad es que no podemos durar un tiempo prolongado sin recibir alimento material. Y lo que Jesús está diciendo, me conviene, me es necesario, necesito alimentarme espiritualmente para en medio de cualquier situación adversa, en medio de cualquier tentación, en medio de cualquier proceso, tener los nutrientes espirituales que necesito para levantarme y salir victorioso. Y decir, escrito está, porque no nos hemos comido el rollo. Y el rollo está allí alimentándonos y sosteniéndonos. Hermanos, necesitamos los nutrientes espirituales para poder subsistir. Y en eso es que yo he querido enfocarme a lo largo de este mensaje y hasta el final en esta mañana. Yo no quería predicar de cuáles fueron las tentaciones que el enemigo presentó delante. ¿Por qué leí ese texto? Porque quería que vieras la herramienta que Jesús usó. Fue la Biblia. Fue la palabra de Dios. Fue el escrito está. Para que sepas que no puedes sobrevivir sin conocer lo que en la palabra de Dios está escrito. Escúchame bien lo que dije. No es una opción. No puedes sobrevivir. No puedes.
Ah, pero pastor, yo no he leído la Biblia. Además, yo le confieso que yo la leo cuando usted dice, abran su Biblia en tal capítulo nada más. Y yo estoy vivo. ¿Tú crees? ¿Tú crees que estás vivo? Necesitamos conocer lo que en la palabra se dice acerca de Dios. Necesitamos conocer lo que en la palabra se dice acerca de Jesús. Necesitamos conocer y vivir lo que la palabra dice acerca de nosotros para que podamos tomar buenas decisiones. Y no es posible tomar buenas decisiones si no conocemos lo que Dios dice acerca de eso. Lo que escrito está. Ya lo dijo Salomón en el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué es lo que existe? Lo mismo que era. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que ha sido hecho. Nada nuevo debajo del sol. Lo que escrito está te va a ayudar en toda situación. El jueves predicó mi hija aquí. Miren, yo lo siento, hermano, yo sé que algunos tienen excusas válidas. Pero el que no está viniendo los jueves, como que no está recibiendo la experiencia completa de iglesia. El jueves anterior predicó un joven magistralmente y este jueves predicó una jovencita también, mi hija. Y ella decía que en la Biblia está, ¿dónde es mi hija? Pues yo, Proverbios 30, te enseña hasta cómo sacudirte la nariz. Porque dice que si lo hace con violencia va a botar sangre. Entonces, si tú hubieras leído eso en Proverbios 30, tú supieras que no puedes ir con tu salvajada a sacudirte la nariz, sino que tienes que hacerlo con delicadeza para cuidar el templo del Espíritu Santo que es tu cuerpo. Nos conviene. Es que no podemos avanzar sin conocer lo que está escrito. Es que no podemos seguir avanzando en este camino sin que Dios nos diga cómo nos conviene caminar y por dónde pisar. No cualquier camino, el camino que escrito está. La puerta que escrito está. Y etcétera, 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 etcétera. Puedo pasarme la mañana dando ejemplos. Pero nosotros queremos tomar decisiones y que después Dios nos bendiga. Entonces nosotros somos los siervos o Él es el siervo. Tenemos que estar claros en la posición, el posicionamiento. Haga este ejemplo en su trabajo. No lo haga, es algo retórico. Pero suponiendo que hagamos este ejemplo. Usted va a su trabajo y usted hace lo que usted quiera. Y después le dice al jefe, dígame que eso está bien hecho. Cuando el jefe le dio unas instrucciones de cómo él quería que se hiciera. Que el jefe sí, el jefe de verdad lo va a reconocer y le va a decir, mi buen siervo fiel, pase por recursos humanos y retire su cheque. Amados, tú y yo tenemos que venir delante de Dios y decir, jefe. Y mire, Él es tan bueno que nos permite decirle, Abba Padre. Papito, papá, ¿por dónde me conviene? Y Él te va a decir, escrito está, haz esto y haz aquello. Por eso es que el salmista tenía un plan de vida sencillo. Miren Salmo 119, versos 15 y 16. Miren el plan de vida. Wow, ¿cuántos sienten que tienen como una agenda complicada, un plan de vida, que no saben qué hacer? Yulisa y yo tenemos 2 semanas tomando una decisión que los dos sabemos cuál es la decisión que tenemos que tomar, pero estamos poniendo todos los peros y todos los pretextos y todos los obstáculos primero para al final rápidamente tener que decidir lo que desde el primer momento supimos que teníamos que decidir. Porque no tenemos un chele, porque nos da miedo, porque qué sé yo qué. Todos los ¿por qué? Pero que al final sabemos en quién hemos creído. Mira el plan de vida del salmista. Salmo 119, versos 15 y 16. Porque todo lo que yo he dicho, escrito está. En tus mandamientos meditaré. Óyeme este plan de vida. ¿Alguien quiere asumir este plan de vida? No me diga amén todavía porque usted no sabe cuál es. Vamos a leerlo. Y entonces vuelvo y hago la pregunta. En tus mandamientos
meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Ahora sí puedo preguntar, lo voy a leer de nuevo, así que vuelvan para atrás. Pero quiero preguntar, ¿a cuántos les costaría o cuántos estarían de acuerdo en cambiar su plan de vida por este plan de vida sencillo que el salmista declaró? Díganme amén los que estarían dispuestos a cambiar su plan de vida. Pues vamos de nuevo. Tome nota, Salmo 119, 15 y 16, mi plan de vida en lo adelante. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Hagamos de este nuestro plan sencillo. ¿O es que acaso nosotros desconocemos el alcance de esta bendita palabra de Dios en nosotros? ¿Es que acaso desconocemos cómo ella actúa en nosotros? Pues vamos a ver lo que escrito está y busquemos en Hebreos. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12. Todos lo sabemos de memoria. Espero que todos lo practiquemos y lo apliquemos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es que ella es la que nos presenta delante de Dios tal cual somos. Nosotros tenemos que venir y permitir que haga su obra en nosotros y que corte lo que tenga que cortar, quite lo que tenga que quitar y añada a nuestra vida lo que tenga que añadir, que haga en nosotros la obra para la cual Dios la envió. Tenemos que reconocer, como se predicó el primer jueves de este mes, que la Biblia es la palabra de Dios. Miren, eso es fundamento de nuestra fe. Si usted no puede creer que la Biblia es la palabra de Dios, no sea evangélico, no pierda su tiempo. Y usted dirá, pastor, ¿y usted no quiere que yo sea evangélico? No, yo quiero que usted sea evangélico, pero que sea evangélico de verdad. Y la única manera que nosotros podemos ser evangélicos es si el evangelio de Dios entra en nuestras vidas y nos transforma. Evangélico no es un título, no es una posición, no es una escala social o económica en nuestra sociedad. Evangélico es aquel que hace del evangelio su vida. Por eso, la Biblia misma nos habla de la importancia que ella envuelve en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Wow, qué bueno es que escrito está. Y útil para enseñar. ¿Quieres aprender? Para redarguir. ¿Quiere corregir? Para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuántos quieren ser justos? A fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios, ¿verdad?, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos quieren ser un sirve para nada aquí? Nadie. Y saben, la palabra de Dios nos capacita para que usted y yo sirvamos para todo. Usted no ve que hay gente que usted dice, wow, tú sirves hasta para remedio. La palabra de Dios está en él o en ella y opera en ella. Dejemos a un lado la queja, suban los músicos. Dejemos, no hablé de queja y pensé en músicos, No, fue que coincidió con que estoy terminando y empecé a leer un verso, porque hay gente que malinterpreta las cosas. Dejemos la queja a un lado. Dejemos el buscar otra cosa que no sea el propósito de Dios. Dejemos de vivir buscando solo el pan diario. Usted ha visto gente que su modo de vida, su todo es buscar el pan diario. Hermano, el pan hasta daño hace. Perdón si hay algún panadero aquí. Teníamos unos hermanos dueños de una panadería, no sé si están por ahí.
Cómase su pancito de vez en cuando para ayudar al hermano. Pero dejemos de estar enfocando nuestra vida en buscar el pan de cada día. Dejemos a un lado la vanidad de este mundo. Pero ¿saben? Dejemos de estar buscando la vanidad de este mundo. Dejemos de querer de estar buscando reconocimiento en todo lo que hacemos. En todo y en todo. Si fulano me miró, me saludó. Si fulano se preocupó por mí, me visitó. Miren, de verdad, si esto fuera de que la ley del talión. Yo estuve enfermo. 2 gentes fueron a mi casa. La que me puso el suero y otra. Así que yo estoy libre, ¿verdad? Con todos los otros. No, hermano. Todos ustedes estuvieron orando por mí. Y la verdad es que como yo me sentía, quizás ni quería que me visitasen. ¿Entienden? Un corazón sano no está buscando el reconocimiento de la gente. Un corazón sano no está en todo momento midiendo y comparando. Dejemos de estar brindando nuestra atención al mundo y sus deseos. Dejemos de idolatrar cosas en vez de adorar al Dios verdadero. Hoy decidamos cambiar y reconozcamos que necesitamos hablar, creer, amar, actuar y vivir en conforme a lo que escrito está. ¿Cuántos quieren hacer ese compromiso? ¿Cuántos quieren tomar esa decisión? Juan 10, 9 al 11, ponte sobre tus pies. Este es uno de 2 versos en la Biblia que sustentan nuestro nombre. Uno está en Apocalipsis y lo he dicho otras veces. Y el otro es este en Juan 10, 9, 11. Por eso nos llamamos Congregación Cristiana Puerta Abierta. Escrito está: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Escrito está: la puerta de la salvación es Jesús, la palabra en acción. No importa la situación, no importa la adversidad o no importa lo bien que estás, no importa si estás cerca o si has estado lejos, la puerta todavía continúa abierta. Si tú te acercas y entras delante de la presencia del Señor, Él te acoge como su hijo, coheredero de Cristo, de todas sus riquezas en gloria en las regiones celestes. Si por el contrario sigues esperando y esperando, escrito está que un día el novio entrará con la novia y la puerta será cerrada, y allí entonces habrá llanto, tristeza y crujir de dientes para aquellos que no hayan entrado a la celebración. Yo no quiero lloro, ni llanto, ni crujir de dientes en tu vida. Por eso, como está escrito, extiendo favor y misericordia, gracia como gracia he recibido, para que tú puedas en este momento decidir entrar por la puerta que lleva a la salvación y a la vida eterna.